hermanos, feliz sábado. Es un gusto para mí estar con ustedes acompañándonos en este día tan especial y más por la vida, el momento que estamos viviendo, que a través de estos medios podemos llegar a cada uno de ustedes. Hoy, siguiendo con el programa Reavivado por su Palabra, este plan que la Iglesia ha implementado a nivel mundial, quería compartir con ustedes un comentario sobre el Salmo 139 que corresponde al día de hoy. Ustedes ven que en él un salmo hecho por el rey David. Vemos en él realmente una exaltación o un conocimiento, mejor dicho, de Dios. Él mismo está dividido en 4 partes que van desde el versículo 1 al versículo 6, es la omnisciencia de Dios. Después estamos con la omnipresencia que va del versículo 7 al versículo 12. Y después su omnipotencia en el versículo 13 al versículo 18. Y finalmente su santidad que va del versículo 19 al 24. En él nosotros podemos apreciar que Dios está en todo momento, todo lugar y siempre con nosotros. Aún viendo en el versículo 8, como dice allí, aunque si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Aún cuando estemos en el descanso, en el cementerio, para Dios aún seguimos existiendo. Y eso es importante saber con toda confianza, que para Dios no estamos muertos, que no dejamos de existir. Simplemente en su mente y en su corazón es como si estuviéramos existiendo. Esto me da la seguridad y la tranquilidad que nuestra existencia no es una casualidad, no es un accidente, sino que es la voluntad de Dios. Y vaya donde quiera, o donde me quiera esconder o ocultar, no hay ningún lugar, por más oscuro, por más negro que podamos decir que está, el Señor está aún presente. Inclusive vemos también en el versículo 16, 13, el versículo 13 en adelante, Él exalta la actitud de la sorpresa de la formación, la sorpresa de la vida. Cada vez que vemos un bebé, cada vez que vemos un recién nacido, realmente nos llama poderosamente la atención del milagro que es la vida. Ahí dice que mi embrión, aún viendo el embrión, eso nos muestra que para Dios existimos aún cuando estábamos en el embrión. Sobre todo viendo que hoy en día están tan cuestionados cuándo comienza la vida, si cuando estamos gestados, cuando nacemos, cuando no. Acá el Señor nos da una pauta a través de esta inspiración del rey David, que el embrión ya es una persona, ya somos, para Dios ya existimos. Y eso nos muestra el amor que Él tiene, porque dice, antes que naciera ya te conocía. Por lo tanto, nosotros no somos el resultado de una casualidad ni de un accidente, sino que somos el resultado de la voluntad que Dios tiene para nuestra existencia. También vemos que hay un enojo con los malos, no con la persona, sino con aquellas personas que obran maldad, que acostumbran en su corazón a andar por los caminos contrarios a la voluntad de Dios, y por lo tanto eso nos muestra, los hace ser malos, y por eso David dice, se alegra porque van a ser destruidos finalmente por no querer andar en los caminos del Señor. Y finalmente los versículos 23 y 24, quiero acompañarlo porque esto es lo que realmente más me gustó, me llamó la atención, que dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, acá nos pide y nos invita a que nosotros revisemos nuestros pensamientos, que aún nuestros pensamientos, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo lo conoceremos? Por eso este proyecto de la Biblia y el estudio de la palabra de Dios todos los días es un plan maravilloso que nos ayuda a tener nuestros pensamientos y nuestro corazón en sintonía con la palabra de Dios, y eso nos va a ir purificando. Así como dice el Salmo, ¿con qué purificará el hombre su corazón? Con leer tu palabra. Que esto sea realmente un anhelo diario
que no perdamos la oportunidad de alimentar nuestro espíritu cada día, y de esa manera el Señor va a ir limpiando nuestros pensamientos, purificando nuestro corazón y preparándonos para poder encontrarnos muy pronto en su presencia. Es mi deseo que tengan un lindo y bendecido sábado y que podamos disfrutar del repaso de la lección de esta semana en la gracia de nuestro amado Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Un placer podernos conectar nuevamente a esta transmisión de Escuela Sabática. Vamos a tener un momento de alabanza a cargo del coro Mesendi y para ello vamos a empezar entonando juntos el himno número 331, La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Salmos 34:18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Alabemos a Dios con el himno 451, Cerca, más cerca. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al pie de tu cruz, solo mi herido y vil corazón, porque en tus
Les invito a que nos unamos en la siguiente alabanza. Vamos a cantar Brilla Jesús, que está bajo el número 282 de nuestros signarios. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Muy pero muy feliz sábado, bienvenidos a nuestro espacio de escuela sabática, bienvenidos a la Asociación Argentina del Sur. Le quiero comenzar dando las gracias a el Coro Mesendi por el hermoso momento de alabanza, de adoración, por hacernos respirar un poquito la atmósfera del cielo, ¿verdad? En este lindo momento que compartimos juntos adorando a nuestro Creador. Hoy un sábado especial, sábado que estamos celebrando el ministerio de nuestros ancianos de la iglesia, así que un fuerte abrazo para vos que dedicas tiempo con alegría, con pasión para poder llevar el evangelio, atender a cada una de las necesidades de la iglesia. Un muy feliz sábado para cada uno de nuestros líderes. Solamente compartir un versículo para vos que estás del otro lado y has dedicado tu vida a este hermoso ministerio. Mateo capítulo 25, versículo 23. Falta poco para aquel día cuando nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y estas palabras seguramente serán las que nuestro querido Dios, nuestro querido Jesús tendrá con cada uno de ustedes. Por eso les mandamos un caluroso abrazo en este último sábado, antes de que comience el invierno. Y permítanme mandar un abrazo muy pero muy grande para todos los miembros que están mirando, para los amigos, para las visitas que se han conectado y que forman parte de este espacio tan lindo en donde compartimos el estudio de la Biblia. ¿Y te ha pasado alguna vez? Me preguntaba mientras repasaba la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Te ha pasado alguna vez de no entender algún pasaje de la Biblia que se hace engorroso, se hace difícil?
Toda esta semana hemos compartido algunas ideas, herramientas, prácticas para que vos puedas abordar, cómo hacer para abordar en lo que el mismo Pedro dice, hablando de Pablo en nuestro versículo de memoria, algunos pasajes difíciles, ¿verdad? Difíciles. Bueno, vamos a estudiar juntos, vamos a repasar, esa será la temática que vamos a abordar a lo largo del repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Un trimestre que hemos hablado acerca de la Biblia, cómo ha sido inspirada, cómo ha sido revelada, cómo ha llegado hasta nosotros, los distintos tipos de traducción. La semana pasada, para mí un temazo también, algo muy importante, el estudio de las profecías, cómo poder abordarlas, y hoy también un nuevo desafío para poder acercarnos mejor, de manera más clara, al texto bíblico, al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de introducirnos ya directamente en el estudio de la Biblia, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a hacerlo con el coro Messendi, así que los invito a preparar sus gargantas y a adorar con alegría y gratitud a nuestro Creador. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fe, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Muy feliz sábado. Soy Carmen, de la Iglesia de General Enrique Godoy. Es muy lindo estar todos juntos en esta mañana para adorar a nuestro buen Dios. Vamos a pedir la dirección de nuestro Salvador en oración. Los invito a que los que puedan se arrodillen. Querido Dios y Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, arrodillados ante su divina presencia, Señor, rogamos el perdón de nuestros pecados, para que así su Santo Espíritu pueda morar en cada hogar de la Asociación Argentina del Sur y podamos, querido Dios, hacer el repaso de escuela sabática, tanto de niños como de adultos, y después con el pan espiritual del sermón. Quédese todo el día con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado,
Soy Cristian Larena, del distrito de La Pampa, de la iglesia Santa Rosa Norte. Espero que todos se encuentren bien y que la presencia de Dios pueda acompañarlos en este sábado. Yo quiero compartir con ustedes lo que es el informe misionero. El informe misionero de esta mañana es algo especial porque vemos cómo Dios actúa en cada uno de sus hijos, ¿no es cierto?, en particular. La historia misionera de esta mañana se relata de una mujer que no es el nombre verdadero, pero la vamos a llamar Mari para poder cuidar su identidad por lo que pasó. Mari, cuando tenía 30 años, se divorció. Las cosas con su esposo no andaban bien. Ella tenía los fundamentos bíblicos para poder hacer ese paso, pero ella no quiso ventilar sus asuntos privados con su esposo. Entonces se divorció, pero no le contó a nadie los motivos de su divorcio. Ella era adventista, sus suegros también. Los suegros eran personas muy respetadas en la iglesia, y como ella no comentó el motivo de su divorcio, le echaron la culpa a ella del fracaso de su matrimonio. También lamentablemente la iglesia la condenó, diciéndole que inclusive que ella estaba poniendo en riesgo su salvación por el divorcio que había hecho con su marido. Lentamente ella se alejó de la iglesia por las acusaciones, y al punto de no ir más a la iglesia. Inclusive tiempo después ella se muda a otro lugar del país. Allí en ese lugar ella se dio cuenta que también no escapaba de sus recuerdos, del fracaso que ella sentía de su matrimonio, y quería buscar a Dios en la televisión, en programas que eran de otras denominaciones, pero ninguno de esos programas le llegaba y le llenaba, hasta que un día encontró un programa de televisión de otra iglesia también, que hablaba y le decía a esta mujer con una voz muy suave, muy tranquila, de que que nadie puede perdonar por sí mismo. Entonces el día siguiente, cuando se levanta y se prepara para ir a trabajar, y cuando está yendo en el coche, ella, sobresaltada, se da cuenta de que ella tenía que perdonar a su marido, tenía que perdonar a sus ex suegros, y también tenía que perdonar a los hermanos de la iglesia que la habían condenado. Pero ella lloraba porque se daba cuenta que eso era lo que le estaba dañando, y que también tenía que perdonarse ella misma por sentir que había fracasado su matrimonio. Pero ella preguntaba cómo hacía eso, que ella no podía sola. Entonces ella recibe la respuesta de Dios y le dice que que tiene que leer la Biblia todos los días, que tiene que leer los consejos de la hermana Elena de Guay, y llorando ella acepta eso y le dice a Dios que ella la va a seguir. Ella diariamente, con una sed casi insaciable, comenta ella en su entrevista, todos los días leía la Biblia. Ella alcanzó a leer 3 veces la Biblia en el año. Alcanzó a leer todo lo que es el conflicto del siglo, el conjunto de libros del conflicto de los siglos, también lo leyó. Ella fue transformada por Dios y siente mucha alegría. Ella pudo con el tiempo visitar su antigua iglesia, se encontró con sus ex suegros, y dice que ella no sintió ningún tipo de rencor, ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de remordimiento, sino que lo sintió como sus amigos, y también ya ni se acuerda de los hermanos que lo habían acusado y le habían hecho tanto daño a través de que ella había tomado la decisión de divorciarse. Mari hoy en día está trabajando en los proyectos del 13º sábado para esta división
transeuropea y se siente feliz. Queridos hermanos, este misionero es muy lindo porque del divorcio ella pudo aprender y acercarse realmente a lo que es Dios. Y creo que en estos momentos difíciles que pasa el país, el mundo y como sociedad, que nosotros podamos acercarnos realmente a Dios como lo hizo Mari. Es mi deseo acá de la iglesia de Santa Rosa Norte también, para que todos juntos podamos ser parte de esta misión global, de esta misión de llevar el Evangelio. Pero en primer lugar también que Dios nos acompañe y nos prepare como Mari para tener esa relación personal cada mañana. Que Dios los bendiga mucho a todos y un saludo y un abrazo fuerte de todo el distrito de La Pampa. Muy bien, continuamos ahora con algunos minutos misioneros. Vamos a compartir a continuación un testimonio. Viene desde Barrio Puyol, ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Vamos a compartir allí un informe misionero, unos minutos que queremos dedicar a compartir el avance de la misión en la Patagonia Argentina. Bueno, hermanos, Hermandad Adventista, feliz Santo Sábado. Que Dios nos siga bendiciendo. Bueno, agradecemos porque el Señor nos está regalando otro sábado más y podemos estar, aunque sea en forma virtual, compartir la escuela sabática, compartir la Santa Palabra de Dios, lo cual es nuestro alimento espiritual fundamental. Bueno, presento a mi esposo, Joaquín, que bueno, hace ya 5 años, gracias a Dios, que es mi pareja misionera, que primero... Antes de ser mi pareja misionera, el Señor en su misericordia, en su infinito amor, me permitió estudiar la palabra de Dios con él, porque él no conocía la palabra de Dios. Si bien pertenecía a la familia de él a otra denominación, él no conocía la palabra. Así que bueno, dado que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas, bueno, estudiamos la palabra, se bautizó y bueno, gracias a Dios somos parejas misioneras y bueno, estamos gracias a Dios porque nuestro tiempo completo lo dedicamos al servicio del Señor. Así que bueno, cómo no agradecer a Dios por su amor, su fidelidad, su bondad. Así que bueno, estamos trabajando, bueno, ya como lo dije, tiempo completo para el Señor. Ahora estamos un poquito condicionados, diría, entre comillas, pero bueno, el Señor es el dueño de todo, el dueño del tiempo, de la vida, de todo, así que Él no nos condiciona. Trabajamos de muchas maneras para el Señor, tratamos de servirlo como Él lo merece. Bueno, hermanos, feliz sábado. Bueno, como decía mi esposa, no somos pareja misionera, estamos trabajando para el Señor. La verdad que me siento contento porque el Señor nos utiliza para llevar su palabra, su mensaje a todos los lugares que no ha llegado todavía, ¿no? Así que sabemos los tiempos que estamos y bueno, el Señor nos sigue utilizando de esa forma, de diferente manera. Y también estamos contentos porque a pesar de esta situación que estamos viviendo, que es de público conocimiento, podemos compartir la palabra con Dios día a día, ¿no? Muchas veces a través del Facebook, a través de WhatsApp o mensajes. Y entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios si Dios nos está continuamente esperando que nosotros llevemos su mensaje y que nosotros lo busquemos a Él día a día y que podamos servirle como Él se lo merece, ¿no? Así que doy gracias a eso y bueno, quiero también decirle que bueno, a pesar de toda esta situación, también estamos trabajando en nuestras iglesias, que estamos haciendo unos retoques porque estaba un poco deteriorada, así que bueno, estamos poniéndolo un poco más linda porque el Señor se lo merece y bueno, que el Señor nos siga utilizando para diferentes obras, ¿no? que tenemos que hacer en estos momentos. Bueno, hemos andado también un tiempito atrás bueno, como mi esposo, no sé si ya lo contó, en el interior, también en el interior de Sierra Grande, para allá, por el Arroyo Los Berros, por Conanilleu, por Sierra Pailemán, Arroyo Tembrado, llevando en primer lugar la palabra de Dios, pero también llevando el alimento físico también. Primero el alimento espiritual, el alimento físico, ropa, necesidades que las personas tienen y que por ahí están olvidadas, un poco olvidadas, no por Dios, porque Dios no olvida a sus hijos. Así que bueno,
trabajamos tiempo completo para el Señor, hacíamos visitaciones, estudios bíblicos, visitábamos personas, familias necesitadas. Así que bueno, ahora lo seguimos haciendo un poco más virtual, pero también es en tema presencial algunas situaciones, porque bueno, tomando las precauciones del caso, hay personas que sí necesitan un acercamiento, siempre tomando las precauciones, ¿no? Así que bueno, para orar con ellos, llevarle alguna ayuda si la necesitaran. Bueno, estamos trabajando para el Señor como el Señor nos permite, y el Señor abre puertas en todo momento, cada día y siempre. Así que bueno, también trabajamos mucho con los libros misioneros. Mi esposo compra para la iglesia y para nosotros. Así que bueno, hasta el momento llevamos 3 cajas de libros misioneros entregadas, y así que diariamente cuando mi esposo hace los mandados de las diligencias, yo me quedo en el auto y ya me estoy preparando para cuando veo a las personas, las saludo amablemente, les presento a Jesús, les digo que Dios les va a bendecir, y que bueno, de esa manera pueden llegar también a conocer a Dios. Porque Elena de White dice que los libros misioneros debemos sembrarlos como pétalos de rosa. Y también tenemos testimonio de una hermana que no era adventista, no conocía la palabra de Dios, la familia de ella es toda de otra denominación, y resulta que hoy es adventista del 7º día. Así que bueno, también hay otras personas hay varias personas de varias denominaciones que ya conocen a Dios a través de todo este trabajo que el Señor nos permite hacer. Bueno, vamos a saludar, a despedirnos, una despedida fraternal, y que Dios nos siga bendiciendo en grande manera. Feliz sábado para todos, que lo pasemos bien, y bueno, que el Señor nos siga utilizando para hacer su trabajo que tanto necesitamos hacerlo, ¿no? Porque realmente que sin Él no somos nada. Entonces, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder trabajar para Él. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Un bendecido sábado en la presencia del Señor. Muy buenos días, feliz sábado. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta parte tan especial del programa. Llegó el momento de devolver a Dios en un acto de adoración
los diezmos reconociéndolo como soberano de todo. Así también las ofrendas, como un acto de gratitud a todas las bendiciones que Él nos entrega día a día. Como ustedes saben, en este contexto que estamos viviendo, tenemos 3 formas de hacerlo. Mediante una transferencia bancaria, también utilizando los sobres que usamos sábado a sábado en nuestras iglesias, poniendo el dinero ahí y luego coordinando con el pastor para poder entregárselo, o bien el día que podamos volver a congregarnos, llevarlos a la tesorería de la iglesia. Y por último, como estamos usando en este caso, la aplicación 7Me. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Los invitamos entonces a tener una palabra de oración para bendecir y pedir por los diezmos y ofrendas. Querido Dios, te damos gracias por este hermoso día sábado que nos estás regalando, también por la oportunidad que tenemos de encontrarnos por este medio. Queremos de manera especial ahora pedir por los diezmos, las ofrendas que cada uno de nosotros vamos a entregar. Queremos pedir una bendición sobre ellas, sobre las manos que los van a administrar, también por cada uno de los dadores, que podamos hacerlo de corazón, alegres, y que por sobre todas las cosas te tengamos a ti primero en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, también en el resto de este día sábado, también bendice la programación que resta de esta escuela sabática y cuídanos hoy y siempre. En tu nombre, amén. Amén. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. ¿Cómo están? Es una alegría compartir nuevamente una lección de la escuela sabática, este repaso tan esperado.
porque es el momento donde aclaramos dudas, donde ponemos en común muchas cosas. Se está acercando el momento, parece, en que vamos a poder estar juntos nuevamente. De hecho, algunas iglesias ya pueden reunirse en grupos más pequeños y están haciendo vivencialmente la escuela sabática. Qué momento ese de volver a vernos, ¿no? Pero por ahora seguimos entonces con la mayoría de nuestras iglesias en el aislamiento y compartiendo la lección de esta manera. Para mí hoy es un placer presentarles a los integrantes de esta clase de escuela sabática de la Asociación Argentina del Sur. Los voy a presentar a medida que los estoy viendo en mis pantallas. Tengo a mi, estoy pensando, siempre tenemos esta duda cuando decimos, ¿no?, ¿de qué lado lo están mirando el del otro lado? Si es a la izquierda o a la derecha. Así que voy a evitar decir izquierda o derecha, y digo, a uno de mis lados tengo al pastor Eduardo Pereira, una persona muy conocida por muchos en la Asociación Argentina del Sur. Pastor, queremos que nos cuente en qué época usted fue departamental en esta asociación, que era una misión todavía, y cuál es, qué es lo que se llevó de acá, cuál fue su idea en cuanto a esta asociación. Bien, Marcelo, primeramente quiero extender un cordialísimo saludo a la Hermandad de la Asociación Argentina del Sur, que hemos tenido el gusto y el placer de conocer y trabajar desde el año 1996 al año 1999, 3 años, trabajando en las áreas de asociación ministerial, mayordomía, ADRA, hogar y familia y evangelismo. El presidente de aquel entonces era el pastor Carlos Hein y el secretario tesorero Amílcar Quispe. Menciono estos nombres porque seguramente los hermanos los recordarán. Muy conocidos, muy conocidos. El pastor, una excelente persona, yo le debo mucho de mi formación también, me tocó trabajar con el pastor, aprendí muchísimo, hicimos una dupla Libertador San Martín con el pastor Eduardo, que es un gran amigo. Yo era pastor de jóvenes y él pastor de todo el distrito, y trabajamos juntos unos cuantos años que Dios nos regaló. Al otro lado mío tengo al profesor Daniel Caminotti, otro amigo, y amigo de amigos también, porque somos de la misma edad. No estuvimos nunca en el mismo curso juntos, pero tenemos todos los amigos en común y nos veíamos en las reuniones. Hoy, ¿dónde estás, Daniel? Contanos un poco cómo es la iglesia de tu lugar. Bueno, yo en la actualidad estoy en Ticún-Leufú, está en la costa, diríamos, en el triángulo que es Neuquén, sería en la parte de la orilla del río Limay. Está en el camino que va hacia Bariloche. La iglesia es una iglesia que hace muchos años que está como grupo, y por otro lado, digamos, esta iglesia se inició con un programa de Una Luz en el Camino, y luego fue avanzando con una campaña que se hizo a nivel, que hizo un pastor, digamos, de Zapala en ese momento, el pastor Paredes, que en realidad creo que el distrito funcionaba como cabecera en Cutralcó. Bueno, en la actualidad, digamos, estamos con un proyecto de ampliar un poco la parte de atrás para hacer algún centro de influencia y un lugar, digamos, donde recibir colportores a futuro, misioneros, digamos, en fin, con planes variados, pero estamos en un proceso de construcción, ¿sí? Muy linda, muy clara la explicación de dónde está ubicada la iglesia, su función y su existencia de esta iglesia es muy importante porque es un nexo entre nosotros, desde Neuquén hasta Bariloche, prácticamente, ¿no? Hasta la Angostura. En ese trayecto solo tenemos la iglesia de Ticún-Leufú, que es líder en ese lugar y que, bueno, van manteniendo estudios bíblicos con personas de Piedra del Águila y otros lugares, donde esperamos también sumar nuevas congregaciones, ¿no? Después, debajo del profesor, tenemos a otro licenciado en teología. Hoy somos 4 licenciados en teología, acá en la pantalla.
me estoy refiriendo a Erwin Basilenko, que él es miembro de la iglesia de Barrio Progreso. Estamos enterados, Erwin, que ustedes acaban de inaugurar un templo que está hermoso, me tocó verlo desde adentro y estar ahí. Y contanos qué pasó después, porque después tuvieron, los encontró este problema del aislamiento. Sí, sí, me acordaba de que el año pasado para esta fecha todavía estábamos poniendo ladrillos y poniendo el contrapiso, y con mucho frío. Y bueno, y gracias a Dios pudimos inaugurar el templo antes de fin de año, y pasamos el verano con ventiladores, sufriendo mucho calor, y decidimos instalar el aire acondicionado, ahí con un equipo también de calefacción para el invierno. Y bueno, y yo creo que Dios la cuarentena la manejaba también Él, ¿no? Y permitió que estas cosas pasen, para que todas las ofrendas, todo vaya a parar directamente a la caja, para que los recursos vayan guardándose, para tener suficiente para poder pagar todo el equipo y no tener que estar sufriendo mientras tanto que estamos usando el templo y gastando a la vez, ¿no? Así que por la gracia de Dios, cuando volvamos vamos a tener suficiente para poder terminar de instalar unos últimos detalles de la iglesia y poder disfrutar de este templo que hemos podido inaugurar. Va a estar climatizada bien la adoración, tanto en verano como en invierno, y de paso quiero resaltar toda la fidelidad de la Iglesia de la Asociación Argentina del Sur. Es notable la fidelidad, cómo se mantuvo en el aislamiento, porque realmente entendemos todos que el tema de diezmos y ofrendas es un tema de adoración, ¿no? Una expresión de adoración. Bueno, a la izquierda del licenciado Erwin, que trabaja en la docencia actualmente también, nos olvidamos de decir. Tenemos a otra persona que trabaja en la docencia, a pesar de que ella es psicóloga clínica, ¿no, Somalia? Sí. Y ella es la esposa del pastor del distrito de Choel Choel. Ella no nació acá, así que le vamos a pedir a ella, no que nos cuente cómo es Choel Choel, porque ya lo hizo su marido en otro programa anterior, sino que nos cuente un poquito dónde nació y cómo era su ciudad natal. Sí, bien. Hola, feliz sábado. Bueno, nosotros somos originarios de República Dominicana, en la parte sur, la provincia de Bauruco. Allí nacimos los dos. En mi caso nací en la ciudad que se llama Neiva. Es un poquito extraño, pero bueno. Neiva es mi ciudad natal. Y los hermanos allí son muy cálidos, son muy alegres, les gusta mucho estudiar la Biblia y compartir con sus vecinos la palabra de Dios. Así que, bueno, esa es un poquito de mi historia, de dónde nací, de dónde somos, y un gusto poder estar acá en Argentina trabajando para Dios y poder estar acá con ustedes también en este sábado compartiendo la palabra. Muy bien. Somalia, creo, ya se lo había comentado acá a mi familia, que son la extranjera que conozco que tiene mejor acento argentino. Casi no se le nota el acento, es uno de los extranjeros que habla mejor el idioma, así que te felicito. Muy bien. Miguel Herrera, gran y conocido pastor con nosotros, mucho tiempo nos quitaron su trabajo, pastor, ahí en la asociación, la Unión Paraguaya, pero ahora lo rescatamos y está con nosotros en Zapala. ¿Cómo es su distrito y cómo está, pastor? Bueno, buen día para todos, feliz sábado a todos los hermanos. Y bueno, muy contento de compartir hoy la escuela sabática, Pastor Marcelo, volver a ver al Pastor Eduardo, que fue mi profesor también, y a todos ustedes. Quiero darles también saludo a todo el distrito de Zapala, ¿no? No me quiero olvidar de saludar a los hermanos de Loncopué, de Las Lajas, de Plaza Wincul, de Cutralcó, de Andacollo, que tenemos una representante, la hermana Silvia, que es de ese lugar, de Los Miches, de Chosmalal. Bueno, agradecer a Dios por estar aquí nuevamente en Argentina. Tuvimos el privilegio, la alegría de estar 15 años como pastor misionero en el Paraguay. Nos fuimos cuando todavía era Unión Austral, y Paraguay era parte de la Unión Austral. Después de un tiempito se conformaron las diferentes uniones, ¿no? La Unión Argentina, Unión Paraguaya y Unión Uruguaya. Nos quedamos de aquel lado porque todavía habíamos muchos pastores argentinos de aquel lado,
y si nos mandaban rápido a todos, quedaba con menos de la mitad de los pastores de Paraguay. Así que nos ofrecimos para seguir sirviendo al Señor en aquel lugar, y bueno, íbamos por 5 años, nos quedamos por 15. Así que agradecido a Dios por estar nuevamente en Argentina, estar aquí en el sur. Nos estamos de a poquito acostumbrando al frío, venimos de totalmente un cambio de temperatura muy diferente, pero agradecidos a Dios porque traemos el calor en el corazón para poder servir a Dios en estas tierras patagónicas también. Así que gracias por la invitación. Qué lindo. Bienvenido entonces de vuelta, Pastor Miguel, a sus tierras, ya en Argentina de vuelta, y justo esta situación lo privó también de seguir visitando, como estaba empezando a conocer a los hermanos, ¿no? Y trabajar con ellos, pero ahí estamos conectados igual, porque nada detiene a los cristianos en el avance de la predicación del Evangelio. Y terminando con esta confraternización que hoy hicimos acá en vivo, en el repaso de la lección de la escuela sabática, tenemos a Silvia Yuang, que ella pertenece, como dijo el pastor, es del distrito del Pastor Miguel, a la iglesia de Andacollo. Y si usted no sabía que teníamos una iglesia ahí, ahora lo sabe, y una linda iglesia. ¿Qué nos podrías contar, Silvia, del grupo de Andacollo? Hola, buenos días, feliz sábado a todos. Bueno, contarles que Andacollo está en el norte de la provincia del Neuquén, y bueno, hace unos años habíamos un grupo de hermanos adventistas, una familia, 2 familias, empezamos a crecer, empezamos a reunirnos, primero en una casa, en donde de hecho era en mi casa, y hace 3 años, o un poquito más de 3 años, si no recuerdo mal, sí, en mayo, hace 3 años nos fuimos a alquilar una vivienda que usamos como iglesia. Porque bueno, no accedemos por ahí a un salón más grande, no hay muchos alquileres acá disponibles tampoco, pero bueno, estamos alquilando una pequeña casa que nos sirve como iglesia. Y bueno, el pastor por ahí también, cuando mencionaba los lugares, mencionó los Miches. Esta familia que ahora está en los Miches, que quedan 20 kilómetros más yendo hacia la cordillera de los Andes, es una familia que es del grupo de acá Andacollo y ahora se estableció allá. Entonces, esta pequeña iglesia que tenemos acá, que en realidad no está organizada como iglesia, es un grupo, pero está haciendo que crezca el mensaje acá en toda la zona, no solo en Andacollo. Antes la iglesia más cercana era la de Chosmalal, que por ahí alguno conoce, que Chosmalal a nosotros nos queda 60 kilómetros. Y bueno, nos expandimos un poco más al norte y al oeste, y entonces estamos acá unas 5 familias aproximadamente ahora en Andacollo. Y esta familia que se nos fue a los Miches, pero bueno, seguimos mucho en contacto. ¿A qué distancia? Es un grupo que tenemos acá. Ajá, ¿a qué distancia estarían los Miches de donde están ustedes? Casi 20 kilómetros, está cerquita. Lo vamos extendiendo. Qué lindo lo que nos contás, precioso que nos enteremos todos de lo que está ocurriendo y de la expansión del Evangelio. Bueno, vamos al tema de esta semana. Yo cuando vi el título que hablaba de textos difíciles, de difícil interpretación, dije, uy, qué bueno, va a aparecer cada día un texto difícil y los vamos a analizar, pero no. La idea de la lección era analizar qué actitud debemos tener para no trabarnos en estos textos difíciles y que no nos hagan tropezar. Voy a leer o a sintetizar el contenido de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Ahí Pedro, que era siempre muy franco y muy directo, muy sincero, reconoce que en algunos escritos, en algunas partes de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como lo que se estaba escribiendo del Nuevo, había cosas difíciles de interpretar, especialmente en Pablo, que era un gran teólogo, pero era difícil seguirle las parábolas a Pablo, ¿no? Las ilustraciones. Era muy profundo su pensamiento. Entonces dice, el amado Pablo, Pedro certifica que él leyó también las cartas de Pablo, ¿no? Ha escrito cosas difíciles de entender, dice, que los indoctos
indoctos son los que no se preparan, y los que no tienen paciencia, perseverancia, ahí dice los inconstantes, tuercen. O sea que nosotros corremos el peligro si nos falta paciencia, si nos falta preparación para esto, o ansias de investigación, corremos el riesgo de torcer las escrituras, ¿no? Entonces, hay textos que son claros. Primero hay misterios, que no son para nosotros porque no fueron revelados, ¿no? Deuteronomio dice que eso queda para después. Pero dentro de lo revelado, nos topamos a veces con algunos textos que nos hacen sacudir un poco, ¿no? Y que parecen no encajar directamente en lo que nosotros teníamos conocido como el Evangelio, o lo que entendíamos. Muchas veces esos problemas son debido a nuestra propia comprensión o a nuestros preconceptos sobre algunas cosas, o a nuestra limitada mente, porque todos tenemos una mente limitada, no hay ninguna mente que pueda abarcar todas las ciencias, todas las cosas, ¿no? Pero es de esos textos que producen una disonancia del conocimiento, de esos textos nos toca hablar ahora, no de los textos en sí, sino, como decíamos, de la actitud que debemos tener para que Dios nos ayude a comprender esas cosas y seguir adelante. Entonces le voy a preguntar al pastor Miguel Herrera. Si nosotros vamos a la Biblia, a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 10 al 15, ahí Pablo le dice al joven Timoteo, le da un consejo. Le dice, vos tenés que usar bien la palabra de verdad. Pastor, yo quiero preguntarle, ¿qué alcance tienen estas palabras del apóstol Pablo? Muy bien, quiero leer justamente ese versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un texto que trae mucha responsabilidad. Siento como pastor que pesa sobre nosotros los ministros este versículo, ¿no? Porque Dios nos compromete a usar bien la palabra de verdad. Y también a los hermanos que también nos están viendo, a usar bien la palabra de verdad, ¿no? Dentro del contexto que Dios lo escribió, en la sintonía que Dios lo escribió con su propósito también. Pero es verdad que también muchas veces no entendemos toda la Biblia, no estamos capacitados para entender bien profundamente lo que Dios nos quiere decir, porque somos imperfectos, porque somos finitos, y porque nos va a costar. Por más que nos esforcemos, nos va a costar. Pero eso no quiere decir que no entendamos lo esencial, el objetivo de Dios, que sobre todas las cosas en su palabra es la salvación, ¿no? Recuerdo encontrarme con personas, ahora mismo, hace poco tiempo, después que hicimos las campañas de Semana Santa, y es tiempo de volver a Dios, que lo hizo también la Unión Argentina, personas que han escrito, acá de la ciudad de Zapala, tenemos muchos nombres también del interior, que vieron a ese programa, y cuando las fuimos a visitar, me acuerdo llevarme lindas sorpresas, porque me decían, pastor, qué lindo que es poder comprender bien la Biblia, qué lindo ahora es poder entender la Biblia. ¿Cuánto tiempo yo leía la Biblia y no la podía comprender, ¿no? Parecía como que nuestra mente estaba cerrada. Pero cuando uno ora, cuando uno le pide al Espíritu Santo que nos capacite, que nos inspire, que nos ayude a entender lo básico, lo que es la salvación, lo que significa entender el amor de Dios, el Espíritu Santo se encarga de poder hacernos entender eso, ¿no? Después hay temas teológicos profundos, que acá tenemos compañeros que hemos estudiado, ¿no? Del griego, del hebreo, que sí, nos van a hacer bien, nos ayudan también, pero para la persona común, que es sincera, yo creo que lo más comprensible que Dios nos quiere enseñar, uno lo puede entender. Jesús mismo dijo que hasta aún los niños pueden comprender la palabra de Dios, ¿no? Porque si nos cerramos en el concepto de que es algo divino, algo difícil, nunca nos vamos a animar a querer ni siquiera leer la Biblia. Así que usar bien la palabra de Dios también significa clamar a Dios para pedirle ayuda, dirección, humillarnos delante de Él.
Nosotros antes de comenzar a estudiar, hemos orado recién y le pedimos a Dios que nos acompañe, ¿no? Porque ¿quién se siente suficiente para poder comprender totalmente el mensaje de Dios en su palabra, ¿no? Entonces, usar bien la palabra de Dios también significa hablar correctamente la palabra de Dios. Debemos usar bien la palabra para edificar. Yo tomé nota aquí en mi lección de escuela sabática, que la usemos para edificar, no para condenar, no para crear prejuicios, ni para pelear, ni para discutir, ¿cierto? Que Dios nos pueda ayudar a nosotros también como agentes de Dios, como hijos de Dios. Y acá me refiero a todos por igual, ¿no? Pastores, hermanos de la iglesia, profesionales de la iglesia, que podamos usar la Biblia para traer a las personas, por ejemplo, al conocimiento de la salvación, que podamos usar bien la palabra de Dios para traer al conocimiento del perdón de Dios, del amor de Dios, para traer a la iglesia la unidad. Muchos la utilizan lamentablemente de manera errada la palabra de Dios para dividir, para disensiones, para separación. Y yo creo que no es el propósito de Dios ¿no? Hoy más que nunca, cuando nos encontramos más cerca de la venida de Cristo, más cerca de la salvación, tenemos que usar la palabra de Dios con el propósito que Dios la dio, ¿sí? Que sirva justamente para llevar esperanza a la gente, para que la gente sienta en su corazón que Jesús la ama, que Jesús le llama a que se entregue a Él nuevamente, que vuelva al Señor, ¿no? Que todavía hay tiempo de oportunidad. ¿Cuánto hay para decir, no? Para saber usar bien la palabra de Dios, ¿no? Pero que ese sea nuestro objetivo principal, ¿no? Después sí, habrá cosas que quizás no entendamos, ¿no? Porque no hemos hecho la carrera de teología, pero esto es lo esencial. Yo creo que para estos últimos tiempos tenemos que utilizar la Biblia de esta manera, y que después de la Biblia no tengamos nada de qué arrepentirnos, porque podemos pasar el tiempo discutiendo de la palabra de Dios, ¿no? Disintiendo con mucho acerca de diferentes cosas. Cuento algo para terminar. Me fui a sacar acá el carnet de conducir, ahora se abrió la municipalidad, y nos pusimos a conversar con la jefa de tránsito, y me preguntó, ¿qué profesión tiene? Yo le dije, soy pastor. ¿Usted es pastor? Uy, pastor, ¿sabes? Si yo le pudiera contar cómo Dios me ayudó. Y nos pusimos a conversar y pasamos como 15 minutos hablando de... ¿Y cuánta necesidad tiene la gente de escuchar, de palabras de esperanza, de contar lo que le pasó, cómo Dios le ayudó, de decirle qué lindo, qué bueno, Dios está contigo, seguí adelante, Dios te va a bendecir a vos, a tu familia? Yo creo que para nuestros tiempos de hoy, eso es usar la palabra de Dios justamente de la mejor manera posible, ¿no? Transmitiendo lo que Dios nos quiere transmitir en su palabra y desde el cielo, ¿no? Esperanza, salvación, perdón, amor, unidad, ¿no es cierto? Y preparación para el pronto regreso de Jesús. Así es, eso de usar bien la palabra de Dios. Somalia, ¿qué debemos hacer con aquellos textos que no entendemos plenamente o que no encajan totalmente dentro de la interpretación que nosotros veníamos imaginando, por lo menos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos textos? Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿qué hacer? Lo primero es ser honestos, ¿sí? Acá habla de que solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. Y yo digo, ser honesto, en primer lugar, con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que yo tengo al estudiar la palabra de Dios? Ser honesta en eso. Yo quiero que Dios me hable a mi corazón, mi actitud es humilde, quiero comprender realmente lo que Dios quiere, aunque en el momento no lo entienda, ¿no? O cuál es mi intención al estudiar la Biblia. Querer modificar, acomodar el texto a lo que yo quiero, a mi propia interpretación, o dejar que la palabra se explique. ¿Sí? Acá habla de que es importante la honestidad. Dios se gusta en las personas honestas, que son rectas, que son justas, que no quieren malinterpretar su palabra por a las apariencias, por quedar bien con alguien o por
justificar nuestras propias creencias, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Dios no se agrada de esas personas que ponen palabras en el texto que Dios no ha puesto, y no es la voluntad de Dios, ¿no?, que podamos interpretar así. Entonces dice que las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Conocer realmente cuál es el propósito por el cual Dios puso ese texto, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. También habla de que la confianza, ¿no? La confianza que tenemos que generar al ser honesto con la persona que nosotros le explicamos. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen acceso, ¿no?, a lo que es las investigaciones, las interpretaciones de la Biblia, y querer forzar un texto a que diga lo que nosotros queremos, ¿sí?, es muy arriesgado, porque las personas pueden buscar, pueden investigar, y se van a dar cuenta si lo que vos le dijiste es cierto, o simplemente quisiste acomodar el texto a lo que vos querías en ese momento. Entonces tenemos que ser honestos. Creo que esta es la actitud que tenemos que tener siempre al estudiar la Biblia. Es mi intención que Dios me hable, es la intención que Dios pueda alimentar mi vida espiritual, y a través de esto que yo no entiendo, si no entiendo, decir no entiendo, no sé, vamos a investigar, pero ser honesto con nosotros mismos y con las personas que nos están escuchando y a quienes le estamos predicando. Eso es muy claro, ¿no? Y es mejor eso que tratar nosotros de dar una respuesta de algo que no estudiamos bien, o no sabemos, o no comprendemos bien, porque terminamos haciendo un mal. Como decía Somalia, a veces la gente puede investigar y darse cuenta que lo que le di como respuesta no era una respuesta. Y entonces dejamos a la palabra de Dios peor delante de las personas. No sé si alguien quiere sumar alguna opinión. Sí, Erwin. Sí, yo creo que muchas veces se tiene miedo de decir que no se sabe la respuesta, porque justamente nosotros somos el pueblo que estudia la palabra de Dios, el pueblo de la Biblia, nos decían antes, siempre con la Biblia bajo el brazo. Y cuando nos preguntan, nos sentimos como entre la espada y la pared, y decimos, no, tengo que responder. Y una de las cosas que recuerdo que nos enseñaron en la Facultad de Teología fue, no tengan miedo de decir, ahora no sé la respuesta, dame un tiempito para poder responderte, así te doy una respuesta certera, que es exactamente lo mismo que hacían los reformadores, Wycliffe, Lutero, cuando los apretaban y le decían, danos ya la respuesta, y ellos decían, no, déjame un tiempito para dar una respuesta correcta que amerite esta situación. Muy bien, porque es así, ¿no? La solución está, solamente que nosotros no tenemos que tener todas las soluciones ni conocer todo, quizás no la tenemos nosotros en ese momento, pero lo vamos a ver y lo vamos a estudiar mejor, ¿no? Y volvemos con la respuesta, eso sería mejor. Al profe Daniel, una pregunta para avanzar en la lección. Esto me parece que la pregunta que le voy a hacer, profe, es capital, es una pregunta muy importante. ¿Por qué en este tema de los textos difíciles es tan relevante ser humilde y humillarse delante de Dios? Creo que está relacionado, Marcelo, con lo que habló Somalia y con lo que Erwin aportó. A mí me parece que es un tema re profundo esta cuestión, sobre todo porque si uno toma los versículos que martes habla, cada uno de los tres, el texto de Santiago, el de Segunda de Crónicas y el de Sofonías, nos habla de humillarse, el que se humilla y el que habla de un pueblo humilde. Creo que en este sentido, a ver, las palabras que se refieren a la humildad, tanto en hebreo como en griego y traducción latina, saben que las tres tienen que ver con la cuestión de tierra, de agacharse, digamos. La palabra nuestra latina, claro, viene exactamente de humus, que quiere decir, digamos, estar lo más cercano digamos, a un nivel en el cual no querramos estar con soberbio, tener una actitud de superioridad hacia los demás.
En este contexto a mí me parece que es interesante, sobre todo que pensemos lo que dice allí Santiago, que Dios resiste a los soberbios, y el soberbio es aquel, digamos, que mira por encima del hombro a los demás, y creo que tiene que ver mucho esto con la práctica, porque hay veces que pensamos como que la práctica cristiana va por un lado y el conocimiento intelectual va por otro, y la doctrina cristiana van de la mano, son indisolubles, más que de la mano, digamos, son la misma cosa. Esto reconozco que a un tiempo me ayudó bastante leer un autor que es Tolstoy, y en un libro que él tiene, que se llama Confesión, él habla de esta situación, de la que suele darse en los ámbitos intelectuales. En los ámbitos intelectuales no cristianos, y que a veces los cristianos podemos caer en una situación similar. Y es la búsqueda de la novedad, la búsqueda de la exaltación, la búsqueda, digamos, de querer ser reconocido, y creo que en ese sentido es donde, cuando uno realmente tiene interés, a la escritura uno se tiene que acercar para saber qué me está indicando que tengo que hacer mejor en mi vida, y de qué manera esta vida es una vida fructífera en Dios. Sobre todo, Marcelo, porque creo que nosotros a veces tenemos un problema, y el problema está que, con todo el respeto y sin querer faltar, digamos, a ninguna cuestión, tenemos una imagen de un diosito, y no del todopoderoso. Hay veces que nos vendría bien tomar algún artículo de astronomía para poder dimensionar un poco y darnos cuenta, por ejemplo, del privilegio que tenemos de poder dirigirnos a Dios, hablar con Él, que nos permita, digamos, decir, somos sus hijos, sobre todo por la inmensidad de todo, por nuestra fragilidad. En la medida en que nosotros nos vayamos cerca de la tierra, nos vayamos cerca, digamos, nos inclinemos y veamos, vamos a ver sobre todo nuestra fragilidad y lo enorme de Dios. Este libro que yo les digo, que me ayudó a dimensionar, sobre todo, y a desmitificar de alguna manera esos ámbitos en los cuales, bueno, yo estoy acostumbrado a moverme, y me logró dar una nueva dimensión, si se quiere, de la visión del cristianismo. O sea, insisto, tienen que ir juntos. Yo me tengo que acercar a la Escritura, no con una actitud, digamos, de querer corregir, sino que la Escritura me tiene que hablar. Y esa actitud en la cual el Señor me puede hablar, digamos, el infinito, a mí es con una actitud humilde y de reconocer mis malos caminos, de reconocer si estoy en malos caminos o en lo que estoy mal, para que Él me pueda hablar, porque son condiciones que no va a un tema de un conocimiento intelectual, va más que eso, va mucho más que eso. Entonces, en ese contexto es donde es necesario no ser soberbio, ser humilde, y aquí es donde hace falta lo que mencionaron los hermanos antes, que es la actitud, digamos, de paciencia, de perseverancia, sabiendo que en algún momento dado eso va a tener respuesta. Pero paciencia, puede que yo no la encuentre, puede que sea diferente a lo que yo esté pensando, pero el Señor es el infinito y yo soy el que tengo que reconocer que Él, por su infinito amor, digamos, ha decidido darme esto bueno. Entonces, en eso, ¿no? Me fui un poco de largo, pero Sí. es eso. No, pero muy lindo y tiene mucho que ver y aclara mucho el tema. Estaba pensando cuando hablabas y hablaste de lo práctico que tenemos que buscar en la Biblia, esas cosas, enseñanzas claras, directas, sencillas, que el judaísmo tenía mucho atractivo en cuanto a las religiones paganas. Muchos paganos venían ciertamente y se convertían al judaísmo, porque el paganismo tenía una religión que no ofrecía nada. No tenía ninguna esperanza, unos dioses egoístas que vos tenías que simular, cada tanto darle una ofrenda o algo para calmarlos. No había consejos prácticos para la vida, no te ofrecía nada. En lugar, la religión de Israel ofrecía consejos prácticos para la vida, una esperanza. Pero cuando no hay humildad, podemos caer en la degeneración de la religión, como habían caído muchos de los fariseos y saduceos de la época de Cristo, ¿no?
que tenían una soberbia espiritual, falta de honestidad y todo lo que estamos comentando acá, pero sobre Y todo condenada falta de por humildad. Jesús, ¿no? Claro. Condenada por Jesús, absolutamente, de llamarlo Exacto. sepulcros blanqueados, de llamarlo, digamos, de otras maneras, en las cuales indicaba que su interior no estaba lleno de cosas buenas. Entonces, Claro. en ese aspecto es donde podemos caer en esto, en la soberbia y sobre todo evitar este tipo de cosas. Seguro, así es, ¿no? Mateo 23, cuando Jesús describe a esta gente. Pero así es. Bueno, nosotros vamos entonces con humildad. Silvia, una psicopedagoga, Silvia sí es psicopedagoga, clínica, ahora trabajando en la parte de la educación, pero habiendo trabajado en la parte clínica. ¿Quién mejor que vos, tal vez Silvia, para decirnos qué papel juegan algunas palabras claves como la tenacidad, la determinación o la paciencia en la resolución de estos problemas que a veces nos presentan estos textos difíciles de la Biblia? Sí, bien. En este día de la lección, Pablo comienza diciéndonos algo que después la lección nos ayuda a tomar y a aplicar al estudio de la Biblia, pero en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desfallecemos, ¿no? Entonces aparece este papel de la constancia, de la persistencia, ¿no? De la tenacidad también, en el no cansarse de hacer el bien, y dice Pablo que a su tiempo segaremos. A su tiempo a veces no es el tiempo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, trasladando este razonamiento al estudio de la Biblia, no nos cansemos enseguida cuando encontramos una dificultad. Tenemos que tener, una tenacidad, una persistencia, en seguir estudiando eso, que como ya decía tanto Daniel, me parece que lo dijo, como en algún momento puede ser que vamos a encontrar la respuesta o no, pero seguramente si persistimos en estudiar la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente. Y esto tiene que ver con cómo es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje humano no se da sin esfuerzo y sin perseverancia. Pensemos en cualquier cosa importante que nosotros aprendimos, no lo aprendimos en un chasquido o de un día para el otro. Pensemos cuando aprendimos a leer y escribir. Primero aprendíamos las letras, después a unirlas, las palabras, las frases, y eso nos llevó a un proceso de años. Algunos aprendió más rápido. Entonces, todos los aprendizajes importantes que realmente, si en ese primer grado no hubiésemos aprendido a leer y escribir, hoy, no tendríamos teólogos acá, no tendríamos una psicopedagoga, una psicóloga, cualquier profesión, ¿no? Entonces, ese aprendizaje fue tan importante y nos permitió acceder a un montón, pero no se dio de un día para el otro y sin esfuerzo. Entonces, a veces olvidamos esto básico y creemos que el aprender en la palabra de Dios, porque sabemos y confiamos obviamente que todos podemos entender, como decía el pastor Miguel, ¿no? Todos pueden llegar a entender la palabra de Dios, pero hay cosas que no van a ser tan accesibles de un momento al otro y sin un proceso y sin un esfuerzo. Pero ahí aparece justamente la importancia de esta determinación que nosotros tenemos que tener. La determinación que tiene que ver con fijarnos un objetivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de determinación, más los docentes que vemos varios acá, pensamos en el tema de ponernos un objetivo. Entonces yo tengo que determinarme, ser sincera, como decía también la hermana, decir, ¿cuál va a ser mi determinación? Buscar la verdad. Y después tengo que tener esa persistencia, esa perseverancia para hasta cuando llego a entender esa verdad. A veces creemos que si algo no se resuelve inmediatamente es porque no tiene solución. Y ese es un razonamiento del que tenemos que cuidarnos, porque entonces vamos a empezar y nos enfrentamos a un tema bíblico y no lo entendemos por completo enseguida, podemos caer en el error
de decir, bueno, no, esto no tiene respuesta, o empezar a dudar, como hacen algunos, de la veracidad de la Biblia. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta esto. No todo se accede al mismo ritmo, ni todas las personas vamos a acceder al mismo ritmo a ciertos aprendizajes, digámoslo así, en cuanto a la palabra de Dios. Lo importante es que sigamos buscando. Y cuando nos topamos por ahí con un tema difícil, a veces sirve dejarlo por un tiempo, y seguir, persistir obviamente en estudiar la palabra, pero tal vez dejar de lado ese tema que no estamos pudiendo acceder, y sí concentrarnos en lo que ya Dios nos reveló respecto a eso. Y ahí viene la parte de la práctica, digamos, porque la lección decía tenacidad y práctica en el miércoles. Entonces, si yo no encontré toda la respuesta de este asunto complejo, pero sé esta parte, la tengo clara, por poner un ejemplo, no sé, en mi profesión tal vez, o en mi ocupación, no sé bien cómo es que hay que devolver los diezmos, el porcentaje, pero sé que tengo que devolver el diezmo, y por ahora yo lo entiendo que es así. ¿Qué hago? ¿No devuelvo el diezmo porque no entendí bien? No. Lo que yo entendí bien, lo practico. Y entonces, en esa práctica, en esa persistencia, voy a ir creciendo espiritualmente, y seguramente mañana lo voy a poder entender mejor. También pasa que nosotros como personas nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida a textos y le vamos encontrando otros sentidos, como decía Erwin, ¿no? Por más que leamos un montón de veces un texto, saber que le vamos a seguir encontrando más y más, porque eso también va a depender de que nosotros no somos los mismos cada vez que nos enfrentamos al texto bíblico, y esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios, porque es un mensaje para mí, y yo hoy puedo entender de pronto, cuando leo un versículo de Dios como Padre mío, lo puedo entender de una manera hoy, que soy mamá, que tal vez no lo entendía en plenitud cuando era adolescente y no era mamá. Un ejemplo simple, ¿no? Y así nos pasa con un montón de cosas, ¿no? Y volvemos a leer un texto y nos sorprendemos con un nuevo aspecto que antes no habíamos notado. Por eso es importante esta tenacidad y esta perseverancia. Y quiero cerrar con un pensamiento chiquitito que está en la lección, que nos dice, tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será de mayor bendición que la solución del problema si finalmente lo hallamos. O sea, tal vez no encontremos toda la solución a ese problema, pero el persistir en la palabra de Dios, esa va a ser la mayor bendición para nuestra vida espiritual. Claro, había un ejemplo en la lección que hablaba de un estudiante de álgebra que se enfrentaba a un ejercicio muy difícil para él, que era un principiante, y lo intentó de todas maneras y no pudo. Entonces dijo, no, este ejercicio no tiene solución. No es que el ejercicio no tenía solución, porque si no la álgebra se estaría por el piso. Sí, otros lo solucionaron. Él no podía en ese momento solucionarlo. Entonces, ¿cuál es la actitud? Como decía Silvia, ¿no? Y resumiendo lo que dijeron otros, no asustarnos ante una contradicción o una aparente contradicción, pararnos y reconocer que hay un problema. A veces nosotros no queremos reconocer que nos cuesta interpretar algún texto, que nos causó algún problema, ser honestos, ¿no? Y seguir confiando en la Biblia. Incluso cuando parece que se opondría a algo de la ciencia, ¿no? Porque si Dios hizo la naturaleza, la ciencia no se puede oponer nunca a la Biblia. Evidentemente nosotros no estamos comprendiendo bien. La ciencia ya va cambiando mucho y le va dando la razón a la Biblia, ¿no? Pero de tener paciencia, seguir investigando, ser honestos y proseguir a la meta, que es entender bien a Dios y ver qué proyección práctica tiene eso que yo entiendo, como decíamos recién. Vamos a Erwin entonces, para hacerte una pregunta. ¿Cómo es que enfrentaban los discípulos en aquella época la situación de encontrarse con textos complicados? Si se encontraron con esto, discutieron en el Concilio de Jerusalén, la aceptación o no de los gentiles, y este tema y el otro tema. ¿Cómo enfrentaban ellos y cómo iban adelante en unidad ante estos textos difíciles?
Sí, a mí la verdad que la primera respuesta que me viene a la cabeza cuando uno se encuentra con un texto difícil y sabiendo lo que hacían los discípulos era orar, pero vamos específicamente a los textos que teníamos en la lección, y quiero remarcar dos textos nomás, el caso de Felipe, que Felipe cuando se encuentra con el eunuco, él dice, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, ¿de dónde partió Felipe para explicarle y despejar todas las dudas del eunuco? Desde las Escrituras. En el caso de los hermanos de Tesalónica, cuando recibieron el Evangelio, ellos dicen que fueron mejores que los otros hermanos porque lo que hicieron fue partir desde las Escrituras también, probaban todas las cosas con las Escrituras. Entonces, si venía alguien y les decía, sí, porque Jesús ahora mandó guardar el domingo, pues a ver, ¿dónde dice las Escrituras que Jesús mandó guardar el domingo? En ningún lugar. Perfecto. Entonces, así van comprobando todas las cosas. Así que lo que nos propone este día, y creo que de manera práctica para nosotros, sería partir desde las Escrituras, comprobando todas las cosas desde las Escrituras. Pero aún así a veces no vamos a encontrar la respuesta enseguida. Y esto yo tengo, por ahí me vienen dos ejemplos a la cabeza, uno muy vívido, que básicamente cuando a veces nos pasa que nos subimos a nuestro vehículo puede ser de una marca quizás la ovalada, o la cruz, o el rombo, el que sea, y suponiendo que tú tienes un rombo y te subes al vehículo y te marca una alarma que tiene un problema el vehículo, ¿vas a ir a la fábrica ovalada para que te dé la solución a ese problema, o vas a ir a la fábrica del rombo? Entonces, de la misma manera, lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando nosotros encontramos un versículo que no estamos entendiendo, lo que debemos hacer es apelar a nuestro mejor recurso, y de hecho comenzamos apelando a nuestro mejor recurso y luego nos acercamos a la Biblia. Nuestro mejor recurso es la oración, sin ningún lugar a dudas es la oración, es pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuáles son sus mensajes para nosotros. Lutero se lo decía, estoy tratando de recordar si fue a Melanchthon o a otro, pero decía que el secreto del estudio de la palabra para encontrar las verdades era orar, orar y orar, y luego abrir la palabra de Dios para que nos muestre qué es lo que Él desea enseñarnos. Es así, cuando uno ora, se está poniendo en contacto, en comunión con el Creador de la palabra, y su Espíritu Santo es justamente la función que tiene de enseñarnos a nosotros, guiarnos a la verdad, como nos dice la Biblia. Es su función. Por lo tanto, y ahí está otra cosa muy importante, si es el mismo Espíritu Santo que nos habla a todos, tarde o temprano, tenemos que llegar a la misma conclusión. No puede ser que uno diga A, otro diga B, otro diga C, y es el mismo Espíritu Santo el que nos esté guiando. Esto estamos hablando de las verdades que son para nuestra salvación. Por lo tanto, lo que nos sugiere la Biblia es buscar justamente la respuesta en la Biblia cuando nos encontramos con estos versículos, y orar, orar y orar. Una vez que tengamos esa actitud de humildad, sumando todas las cosas, humildad, perseverancia, leer en la Biblia, orando, seguramente con paciencia llegaremos a la verdad que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Muy claro. Y nos resta entonces, Pastor Eduardo, alguna conclusión final. Hay un capítulo del Camino a Cristo que se titula ¿Qué hacer con la duda? Y esa quizás sería la pregunta. Sacando una conclusión final, ¿qué podemos resaltar ante cuando enfrentamos estos versículos que nos pueden producir duda? Bien, la pregunta es importante. ¿Qué hacer con la duda en el marco de un contenido bíblico difícil? ¿Por qué razón distinguimos esto? Porque gran parte de la Biblia, un porcentaje muy alto, es claro al entendimiento y al razonamiento del individuo. Pero hay contenidos, pocos, que son conflictivos. Entonces, ante ese versículo, ¿qué hacer? La duda. Bueno, Ellen G. White, allí en Camino a Cristo, presenta mucho de lo que ya se dijo por parte de los participantes de esta tarde. Tenemos que diferenciar que la duda sincera
puede ser resuelta. La duda que surge de un corazón sediento por la palabra de Dios y encontrar la verdad, pero que no alcanza a distinguir el contenido exacto justamente de ese texto conflictivo. Pero está la otra duda en el marco del conflicto de los siglos, donde implanta, ¿qué cosa? El enemigo. Falta de confianza en la fidelidad y en la autoridad de la palabra de Dios, que es una tentación y puede llevarnos al pecado, el pecado de la incredulidad. Tremendo. La vida cristiana tiene como base la fe, ¿verdad? Somos salvos por fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, concretamente, Elena de White nos dice que ante la duda nosotros no debiéramos quedar con ella, sino tenemos que investigar, abrir las escrituras y tratar de buscar contenidos que se familiarizan con ese texto que quizás no lo podemos entender y comprender. ¿Qué dice aquí, qué dice allá respecto a este tema que no lo logro entender? Y buscar la unidad de significado con respecto a esa palabra o a ese contenido. En segundo lugar, perseverancia. Si no entendemos algo de primera o segunda intención, sigamos estudiando, investigando. Ya se mencionó por uno de los participantes. Perseverancia, disciplina, para que podamos ser satisfechos de ese contenido si es posible. Y por supuesto, Elena de White destaca la actitud de oración. Orar, ya Erwin mencionó este aspecto importantísimo, el auxilio, ¿no es cierto?, vital de todo cristiano ante una situación que no podemos comprender con claridad o no podemos entender. Implorar a nuestro Dios por sabiduría. Ya sabemos el contenido de aquella declaración de Santiago, pero pide fe, no dudando nada, ¿verdad? Y Dios, a través del Espíritu Santo, que también fue mencionado ya, como ayuda, como auxilio, ha de iluminar nuestra mente para que podamos entender lo que humanamente es incomprensible momentáneamente. Hay otro aspecto importante. Hay contenido que hace a la salvación, Ese es el objetivo de la Escritura, salvar. Y hay contenidos de la Biblia que no hacen a la salvación. Por ejemplo, los 144.000. ¿Cuánto se discutió y cuánto se discute? ¿Quiénes son los 144.000? ¿Es un grupo literal, es un grupo simbólico? ¿Qué son? Y Elena de White dice que ese no es un tema de salvación. Si lo entendemos, seremos salvos, o si no lo entendemos, seremos condenados. No es tema de salvación. Entonces hay dudas legítimas, hay dudas que deben ser satisfechas con estudio, con perseverancia, con oración, implorando la intervención de Dios. Y Dios ha de obrar en nuestra mente y nos dará el entendimiento para que podamos comprender. Magistral el resumen, pastor. Le vamos a pedir si usted pudiera guiarnos en oración para cerrar esta clase. Con mucho gusto. Amantísimo Padre, gracias te damos por darnos este privilegio de haber repasado la lección de esta semana. Cómo abordar contenidos en tu palabra que son difíciles de entender. Que puedas darnos, como hijos tuyos, la humildad, la honestidad, la perseverancia, la dependencia de lo alto a través de la oración y la ayuda invalorable
del Espíritu Santo, para que pueda abrir nuestras percepciones espirituales y podamos captar el contenido que tienes para nuestra salvación. Bendice, oh Dios, a cada hijo tuyo que ha participado del repaso de esta lección, que podamos ser bendecidos por ti, que podamos ser alimentados por tu palabra, que podamos prepararnos para el encuentro contigo, donde ya no habrá dudas, donde tendremos a Jesús como la palabra viviente y te tendremos a ti, oh Padre, como nuestro Creador y Padre amoroso. Bendice a cada uno de los oyentes de la Asociación Argentina del Sur. Bendice a sus líderes, bendice a sus miembros de iglesia, a sus jóvenes y también niños y adultos. Prepáranos para tu reino, lo pedimos en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes, gracias a la gente que está siguiendo esta lección. Continuamos entonces con el programa. Muchas gracias, Pastor Marcelo, a todo el equipo por el maravilloso repaso de la lección que hemos tenido. Disfrutaron del otro lado, me gustaría que puedan compartir ahí en el chat en Facebook o en YouTube, puedan dejar sus comentarios, si qué les ha parecido, qué ha sido lo que más les ha impactado de esta lección de escuela sabática. Yo encontré una cita, un pensamiento con un desafío para cada uno de nosotros. Dice: Dios desea que todos los que profesan creer en la verdad de su palabra la hagan conocer. Su perseverante fidelidad será ricamente recompensada. Este es un pensamiento de Elena de White en la meditación Hijos e Hijas de Dios, página 267. Y qué maravilloso desafío el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. En relación a esos textos difíciles, a mí algo que siempre me ha servido ha sido ampliar, tener esa ampliación en la serie del Gran Conflicto. Ustedes la conocen. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Allí vamos a encontrar sin dudas grandes joyas, maravillosas perlas para poder comprender más con mayor claridad los pasajes de las Sagradas Escrituras. Hay más libros seguramente del Espíritu de Profecía y algunos más que traje como para poder compartir con ustedes. Este es muy interesante, ¿verdad? Son preguntas y respuestas acerca de pasajes difíciles de poder comprender, interpretación de las escrituras bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? Este es cortito, de Hugo Cotro, con la misma dinámica, ¿verdad? Y algunos que ustedes seguramente ya conocen y tienen en casa, que hacen énfasis, hacen alusión a los secretos del Apocalipsis, los secretos de Daniel, el estudio de las profecías. Pero qué bueno que este tiempo que estamos en casa dediquemos a nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma con la palabra de Dios. Hacernos allí de herramientas para poder llegar a lo más profundo del conocimiento de la palabra de Dios, pero con un propósito, con un desafío, con una finalidad, como compartíamos recién en el pensamiento que leía, y es poder darlo a conocer, compartirlo. Por eso dejamos el desafío de poder compartir el mensaje en este mes, que es el mes de las primicias. Te dejo el desafío nuevamente de poder orar, interceder por aquellas personas que ya han tomado sus decisiones. Tal vez vos sos uno de ellos y te quiero felicitar, pero también por aquellos que están luchando allí para tomar una decisión. Y si vos te encontrás dentro de ese grupo, quiero decirte que estamos orando por vos. Por último, quiero dejarles un abrazo muy pero muy grande a todos los ancianos, a todos los líderes de cada una de nuestras iglesias en la Patagonia, y por eso vamos a compartir el siguiente videíto y continuadamente vamos a disfrutar del momento de la adoración infantil. Queridísimo hermano, hoy es tu día y todos los líderes de la Asociación Argentina del Sur queremos reconocer el ministerio al cual te llamó el Señor Jesús en sus diferentes facetas. Anciano, pastor, amigo, padre, consejero, predicador, maestro, discipulador, mayordomo, movilizador. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por tu inspiración. Por tu respeto. Por tu pasión. Por tu compañerismo. Por tu amor por la iglesia.
por tu amor, por las almas. Por tu predicación. Por tu fidelidad. Por cuidar a los niños. Gracias. Gracias, muchas gracias. Infinitamente gracias. Por tu paciencia. Por tu esfuerzo. Por tu perseverancia. Por tu disposición. Por tu valentía. Gracias. Gracias, de todo corazón, muchas gracias. Por hablar de su amor. Por amar a Jesús. Por cumplir su misión. Por amar su venida. Y este es sin duda nuestro mayor anhelo, lo que nos mueve para prepararnos y para preparar a otros para el pronto encuentro con Jesús. Por eso, querido líder, querido anciano, en este día te decimos en nombre de la Iglesia, muchas gracias. Y sigue perseverando, renovando tu ánimo en el Señor, porque dice el apóstol Pedro que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que esta sea nuestra experiencia. Maranata, Cristo viene. Hola chicos, bienvenido a este rinconcito especial de la adoración infantil. Hoy tenemos una historia hermosa que nos cuenta algo que ya veníamos repasando el sábado pasado. Continuamos con la historia de Rebeca y de Isaac. Esta historia se llama Cuando no hay unión, hay tristeza. Así que se acuerdan que Rebeca e Isaac se habían casado y estaban muy felices, pero para ser más felices aún querían tener hijos. Así que Isaac oró a Jesús y le pidió un hijo. Y al poco tiempo, Rebeca quedó embarazada. Entonces, Rebeca también tenía una preocupación. ¿Va a ser una nena o un nene? ¿Qué voy a tener? Entonces, ella también oró a Dios y Dios le dijo, no vas a tener eso, vas a tener 2 hijos, vas a tener mellizos. Miren, como esta fotito, los mellizos son siempre iguales. Estos son idénticos, miren, muy igualitos. Entonces, los niños de Rebeca ya desde la panza se empezaban a pelear, porque Dios les dijo que iban a ser de pueblos diferentes. Entonces, había una regla social muy importante en aquella época, la primogenitura. Cuando un bebé nacía primero, era el mayor y se llevaba la primogenitura. ¿Y qué significaba eso? Que iba a ser el jefe de la familia luego de su papá, que se iba a quedar con los bienes que tenía su papá y con la bendición. Y eso en aquel momento era muy importante. Entonces todos querían tener eso. Cuando estos niños nacieron, ¿cómo se imaginan que eran? ¿Iguales o diferentes? Miren, acá tenemos otra fotito de mellizos diferentes. Sí, estos mellizos que le nacieron a Isaac y a Rebeca eran diferentes. Esaú fue el primero que nació y tenía el pelo pelirrojo y tenía mucho pelo o muchos vellos en la piel. Y Jacob no era pelirrojo y tampoco tenía tanto vello en la piel. Estos niños, a medida que fueron creciendo, eran diferentes. A Jacob le encantaba quedarse en su casa con las ovejas, estar más cerca de la familia, de su mamá, y en cambio Esaú le encantaba irse a cazar, estar más lejos, era mucho más valiente. Y Jacob se quedaba en su casita, entonces ya tenían aspectos muy diferentes. A Esaú, su papá lo amaba un montón, más que a Jacob, y a Jacob, su mamá lo amaba más que a Esaú. Y eso es muy terrible, una regla divina que nos dice Dios, que los papás debemos amar a nuestros hijos a todos por igual, para que no haya ningún problema. Dios es nuestro papá y nos ama a todos por igual. Entonces, de la misma forma, los papás debemos amar a todos y no tener favoritos. Esta historia continúa cuando Jacob había preparado una rica comida y Esaú regresa luego de cazar y estar cansado. ¿Y cómo se imaginan que vino? Claro, muy hambriento y con ese olorcito a comida más ganas de comer. Pero Jacob le hizo un trato, le dijo algo que no estaba muy bien y que iba a ocasionar muchos problemas.
esta historia queda ahí porque el sábado que viene la vamos a seguir aprendiendo. Tenemos que estar atentos y escuchar el sábado que viene. Vamos a repetir el versículo de este sábado que se encuentra en Proverbios 7:1 y dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Ahora vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con Jesús. Querido Jesús, te damos gracias por esta historia. Te pedimos que nos ayudes a poder entenderla, que los papás no tengamos favoritos en nuestra familia y que los hijos amen a todos en la familia por igual. Gracias por cuidarnos y quédate con nosotros en todo lo que hagamos este sábado. En el nombre de Jesús, amén. Chau chicos, les deseo un feliz sábado y que Dios los bendiga. Y así llegamos al cierre de nuestro programa de Escuela Sabática. Permitime recordar la invitación. Hoy 16:30, un programa especial para toda Argentina. Te invito a que te puedas conectar, ¿sí?, en la página de YouTube, en nuestro Facebook y en nuestro sitio web, como tenemos la costumbre. Sí, que puedas compartirlo y entonces ser parte de este programa especial que vamos a estar compartiendo, celebrando el Día del Anciano. Una promesa bíblica se encuentra en Colosenses 1:16, dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquel que es nuestro Creador conoce sin ningún lugar a dudas tus necesidades. Por eso te invito a que este sábado puedas pasarlo en compañía de tu Creador. Te invito ahora a que puedas quedarte sintonizando el mensaje de Dios de esta mañana a través de la palabra del sermón que sigue a continuación. Dios te bendiga y muy pero muy feliz sábado.